Esta historia infausta nos lleva al pleno interior de la provincia de Buenos Aires, para ser más preciso, al municipio de Rauch. A 25 kilómetros de la municipalidad se encuentra un castillo, en un pequeño paraje llamado Estación Egaña. El camino es bastante complicado, tuve el agrado de conocer este lugar. Las raíces de la trama que llevan a que este palacio abandonado esté situado en ese lugar nos lleva a plena pampa bonaerense, a la época de la Revolución de Mayo, cuando entra en juego el poder de un apellido que es el de Díaz Vélez. Ese fue el primer momento en que apareció la figura de Eustoquio, un militar que participó en la Guerra de la Independencia. Fue el abuelo de Eugenio Díaz Vélez, que finalmente sería el dueño de este castillo, y dueño además de una inmensa fortuna. Eugenio Díaz Vélez heredó una cantidad enorme de tierras de su padre y comenzó la construcción de un castillo en 1918. A Eugenio no lo querían mucho en la familia porque era el que más despilfarraba plata. Había comenzado la construcción al fondo de las 7.000 hectáreas para que cuando la gente bajara del tren hablara del castillo de Díaz Vélez. Su intención era que se viera desde la estación, que estaba distante a unos 2 kilómetros. La mala relación con Andrés Egaña, que era esposo de una de sus primas, que influyó en cómo era este edificio, porque terminó siendo un castillo gracias a la competencia que él tenía con Andrés Egaña. ¿Por qué? Porque Egaña no quería que su castillo se viera desde la estación, así que le plantaba vegetación. Cada vez que Díaz Vélez visitaba el lugar y veía que la vegetación estaba tapando su edificio, lo hacía más y más alto. Primero fue un palacio con planta baja y primer piso, entonces Díaz Vélez, al ver las plantas que ocultaban el castillo, le agregó una última planta, miradores, y así lo convirtió en un muy bonito castillo. Eugenio, que era arquitecto, pasaba sus días entre su caserón de barracas y los viajes por Europa, en donde enviaba parte de los materiales para la construcción. Los obreros eran todos transportados desde Buenos Aires, e incluso hizo construir un monorriel desde la estación de Gaña hasta el castillo para llevar todo lo necesario. Cada vez que Díaz Vélez regresaba de Europa con nuevas ideas, mandaba dar marcha atrás con los avances y volvía a empezar. Como si fuera poco, el parque se lo encargó a Carlos Tais, aunque el paisajista no pudo terminarlo. El castillo tuvo 77 habitaciones, 14 baños, 2 cocinas, galerías, patios y un taller de carpintería. Los primeros pasos bajo la pérgola lateral revelan un panorama que une la imaginación de un pasado glorioso con una actual decadencia. El castillo se terminó de construir en 1930, o sea, 12 años después de haberse iniciado. El primero de los acontecimientos fue muy misterioso. En el año cuando se iba a inaugurar, se preparó una gran cena de inauguración oficial. La familia de Eugenio, amigos y trabajadores de la casa se alistaban para un banquete destinado a más de 20 personas en la sala. La mesa estaba servida, llegaban los invitados, que obviamente después se iban a quedar a dormir en alguna de las muchas habitaciones que tenía el lugar, pero Eugenio tardaba demasiado en llegar ese día, y esa demora tuvo una explicación. Había muerto de un infarto en su caserón porteño. El tren que debía traerlo ahora vendría vacío, simplemente a buscar a todos los invitados y llevarlos a Buenos Aires. Así fue, según dice la leyenda, que dejaron todo como estaba: la mesa puesta, copas, platos de lujo sobre el mantel. La viuda dio la orden de dejar todo así y cerraron con llave. La historia, la leyenda se completa de esa manera. Esa mesa estuvo puesta durante 30 años, hasta 1960, cuando se rompieron algunas ventanas y cuentan los vecinos que se veían las copas. Después, el saqueo hizo que muchas de las cosas de valor no aparecieran nunca más. Más tarde, para aprovechar ese tremendo edificio vacío, empezó a funcionar allí un reformatorio.
Mucho tuvo que ver lo que ocurrió ahí después de los 60. A mediados de esa década, el edificio y su predio pasaron a manos del Consejo de Minoridad para que fuese aprovechado como hogar. Desde entonces se transformó en un reformatorio. Para eso se hicieron cambios, se trocaron los pisos lujosos por otros más baratos y lo mismo ocurrió con la grifería original que según se cuenta era de oro y plata. Así, prestando apenas un poco de atención, se puede notar cómo los pisos originales conviven hoy con otros completamente distintos. El solo hecho de haber estado ubicado donde está, en un ámbito completamente rural y encima haber sido un reformatorio, le agrega alguna pizca de suspenso a la historia. Hacia finales de los años 70, un joven internado que ya había cumplido la mayoría de edad se ensañó con el encargado del lugar, lo esperó, lo interceptó y lo mató de varios tiros. Eso ocurrió en el primer piso del edificio. Esta historia es muy real, según cuentan los lugareños, y uno de los hijos del encargado fue hasta hace poco parte del grupo de voluntarios que mantiene vivo ese lugar. Apenas unos meses después de ese hecho, el reformatorio terminó cerrando, pero las leyendas en la zona siguieron creciendo de boca en boca y año tras año abarcando, cuando no, fantasmas y espíritus errantes entre los muros. De hecho, mi propia experiencia al hablar con un policía rural de la zona, dicen que aún se escuchan los gritos por las noches. Las últimas décadas fueron de idas y vueltas hasta en un último intento de demolición en el 2010. Ahí se cuenta que se armó un grupo para su cuidado, se juntaron varias firmas y sus miembros comenzaron a hacer cursos relacionados con el turismo para tratar de explotarlo comercialmente y así evitar que se siga deteriorando por el paso del tiempo. En la actualidad, mi experiencia la he pasado muy bien. Difícil el camino de acceso, pero hay un predio, hay bancos, puede pasar una linda tarde y además recorrer la planta baja de ese hermoso castillo de Rauch, que es bien ha tenido un pasado glorioso, pero tiene un presente infausto. Gracias por haber escuchado esta historia. Nos vemos el viernes que viene con más historias infaustas.